Día viernes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hoy vamos a meditar el tema de la purificación de la voluntad mediante el progreso en el amor de Dios. Y debemos iniciar preguntándonos, ¿cómo podemos devolver a nuestra voluntad, que está débil y viciada, la energía suficiente para hacer el bien? La verdadera fortaleza con que le pueda hacer frente a la pereza espiritual, con que la pueda derrotar, y además que pueda derrotar a esa otra enfermedad que se oculta bajo apariencias de energía y que se llama soberbia. Y es que muchas veces cuando tenemos un emprendimiento o un proyecto o tenemos que realizar una convención o organizar algo así grande, por ejemplo, lo que nos mueve no es realmente el querer agradar a Dios, no es hacer la voluntad de Dios, sino lo que nos mueve es nuestra propia soberbia. Y con este emprendimiento, con este proyecto queremos demostrar que nosotros hacemos que las cosas sucedan, que nosotros tenemos la capacidad, que somos unos grandes líderes, en fin. Muchísimas justificaciones y muchísimas razones que podríamos decir, pero que en el fondo lo único que nos mueve es la soberbia. Debemos esforzarnos porque nuestra voluntad sea cada vez más y más dócil a la voluntad de Dios, que nos dará gracias en abundancia. Necesitamos aprender a confiar en Dios, como un hijo confía en su papá. Necesitamos establecer esa relación de confianza absoluta, sabiendo que el Señor siempre va a tener un plan para nosotros que es maravilloso y muchísimo mejor, muchísimo más pleno de lo que nosotros podríamos imaginar. Solo debemos tener confianza, porque con esa confianza recibiremos las gracias que Él nos quiera regalar y cada día iremos dando pasos más firmes en el camino de la perfección. Yo entiendo que siempre queremos hacer lo que nosotros queremos porque somos libres y tenemos voluntad, pero la realidad es que siempre vamos hacia donde nuestras pasiones nos guían, no hacia donde Dios quiere que vayamos, y Él siempre tiene un plan maravilloso. Nosotros hemos perdido la confianza y por eso la escuela del Sagrado Corazón de Jesús es eso, repite esa jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Él quiere que le tengamos confianza y por eso nos enseña de una manera muy sencilla, con una jaculatoria, cómo recuperar la confianza en Él. Repetir constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, hará que se nos meta hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta lo más profundo de nuestro ser, y vayamos creciendo cada día en la confianza en el Señor. Bueno, la educación de la voluntad la realizamos cuando vamos progresando en las virtudes, es decir, al ir ejercitándolas, por ejemplo, la justicia, dando a cada quien lo que merece. La virtud de la religión, dar a Dios el culto que se le debe, rendirle el culto y el honor que se le debe. La virtud de la penitencia es cuando reparamos las injurias que produce nuestro pecado. La virtud de la obediencia a todos nuestros superiores. La virtud de la veracidad, pues hablando siempre con honestidad y con la verdad. La virtud de la lealtad, siendo fieles a Dios y a todo lo que Él nos enseña, nuestra Santa Madre Iglesia. Y sobre todo, la virtud de la caridad, que es el amor a Dios y a nuestro prójimo. Y a empezar a amarlos reconociendo en ellos a Jesús, amándolos realmente como si fueran Jesús, cada uno de ellos. Así lo debemos hacer con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ahí veremos a Jesús chiquito y empezaremos a amar de una manera maravillosa. Para poder poner en práctica cualquiera de las virtudes, es necesario que supeditemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solamente así podremos lograrlo. De lo contrario, nuestra naturaleza nos pondrá obstáculos constantemente y nos impedirá subir en el camino de la perfección. Y en ese camino, solo el espíritu de sacrificio podrá destruir en nuestra alma ese amor propio desordenado y será capaz de asegurar el primer lugar solo al amor de Dios, poner a Dios en primer lugar antes que nada en el mundo. Hacer eso
nos llevará a la verdadera paz interior, a la paz que solamente Dios puede darnos. Y debemos estar muy conscientes de que no será posible alcanzar esa verdadera paz interior sin ese espíritu de sacrificio. Por eso dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si el grano de trigo, después de echado en la tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos para que reine la voluntad del Señor en nosotros, y entonces sí empecemos a dar frutos abundantes. Aquella persona que ama desordenadamente su alma la perderá. Con toda seguridad la perderá, porque se dejará guiar por su naturaleza, que estará guiada a su vez por sus propias pasiones. Pero el que supedita su voluntad a la voluntad de Dios tendrá una paz profunda e imperturbable. ¿No te parece maravilloso? Solo es cuestión de confiar y ponernos en las manos de nuestro Señor, de nuestro Creador, de quien nos hizo y conoce nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestras potencialidades, y además nos ama con un amor infinito, maravilloso, y tiene un plan perfecto para nosotros. Como te digo, solo es cuestión de confianza. También quisiera decirte que esta purgación de la voluntad, que hace desaparecer el egoísmo y el amor propio, no tiene ninguna dificultad, pero no es así. Sí encierra muchas dificultades, y muchas personas lo encontrarán dificilísimo, imposible de realizar. Y tienen razón. Resulta imposible para todos si no está Dios con nosotros, porque como Él mismo dice, sin mí nada pueden hacer. Y si este amor de Dios, que es fruto de la gracia, va creciendo cada día en nosotros, puede hacer desaparecer el amor propio, y entonces se nos harán más fáciles las cosas que antes nos parecían imposibles. En la vida religiosa, la mortificación de la voluntad queda grandemente facilitada hasta cierto punto, debido a la práctica de la obediencia que rectifica y fortalece considerablemente la voluntad, pues la va haciendo cada día más conforme a la voluntad de Dios, que se manifiesta en la regla y en las órdenes de los superiores. Ten en cuenta que la verdadera fortaleza de voluntad es tranquila, ecuánime y perseverante. No se desconcierta por el fracaso del momento, ni por las heridas que va recibiendo a lo largo de la vida. Solo podemos considerarnos vencidos cuando abandonamos la lucha. Acuérdate muy bien, solo estamos vencidos cuando abandonamos la lucha, porque siempre hay esperanza. Y aquel que por el Señor se esfuerza, en Él y no en sí mismo pone toda su confianza. Por eso llega a decir San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y eso me encanta. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Y también ten siempre presente que la verdadera fortaleza de la voluntad, que es un efecto de la gracia divina, la obtenemos por la oración sincera y humilde, confiada y perseverante. Por eso dice Jesús: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. En esta oración constante, humilde, confiada y perseverante, consiste la verdadera educación sobrenatural de la voluntad. También recuerda que la oración es la fortaleza de nuestra debilidad. Yo no entendía cuando San Pablo decía: cuando soy débil soy más fuerte. Y no entendía, y lo leía y lo releía, hasta que en algún momento alguien me explicó: sí, cuando él es débil, deja toda su fuerza en Dios, que actúa en él y lo hace hacer cosas extraordinarias, lo lleva a hacer empresas heroicas. Entonces San Pablo reconoce que toda su fuerza viene de Dios, y esto le da una humildad muy grande. Por eso cada día va desapareciendo más la soberbia. Así nosotros hagamos nuestra oración humilde, sencilla, confiada y perseverante, y pongámonos en las manos de Dios, que con su fuerza nos llevará a hacer obras maravillosas que nunca imaginamos que podríamos hacerlas. Habrá a quien le parezca algo insustancial todo esto que estamos reflexionando, pero la realidad es que quien vence a su soberbia y a su orgullo puede hacer de cuenta que ha salvado su alma eternamente, que ya está conquistando la gloria desde aquí, y gozará de una paz y una unión tal con el Señor
que ya en esta vida gusta por anticipado de las delicias del cielo, es decir, empieza ya a vivir la gloria. Y los dejo para que sigan meditando en este tema a profundidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta mañana si Dios quiere, queridos hermanos.